Bueno, Andrea, primero agradecerte por acceder a esta entrevista. La entrevista es un recurso que desde el colegio usamos cuando tenemos la posibilidad de invitar a un especialista. Y bueno, en tu caso sobre todo porque se juntan dos temas de los cuales el colegio tiene una participación muy activa, que es bueno, el género y la movilidad. Son dos temas que desde el colegio se está participando en los diferentes eventos y se está tomando un partido. Entonces para nosotros es muy importante tenerte, conocemos tu trayectoria, no sé si digo bien, pero desde el 91 que estás trabajando en el tema de transporte y movilidad, y justamente teniendo en cuenta tu gran trayectoria en el tema, nos gustaría que nos cuentes cómo viste vos, cómo viviste durante tu trayectoria el proceso que se fue dando, y también desde tu rol de la geografía, que es otra disciplina distinta a la de nosotros arquitectos urbanistas. ¿Cómo viste ese pasaje que se fue dando de hablar de transporte en un momento y a lo que hoy en día ya está, digamos, bien asentado, que es directamente hablar de movilidad? ¿Cómo? Mira, yo te podría decir así, vos dijiste bien, estoy desde el 91, ya lo puedo ver en perspectiva histórica, digamos, alguna de estas cosas, y me siento protagonista como la de los movimientos hippies, ¿viste? Así me siento, como lo viví de esa manera, mira. Te cuento desde una cuestión personal, digamos, ¿no? Yo hice mi tesis de doctorado, que terminé en el 2005, con un enfoque bien duro, digamos, ¿no? De la economía política del transporte. Del transporte y de la economía política. Cuando estaba terminando la tesis, me daba cuenta que un montón de la cuestión más social, pero no social como se la suele tomar, porque la economía toma temas sociales, obviamente, pero más asociados a la pobreza y con una dimensión fundamentalmente económica de la vida, digamos, ¿no? Y del poder, pero asociado al poder económico. Me daba cuenta que había un montón de otras cosas, de lógicas, de comportamientos, de cuestiones que no quedaban como integradas en esa perspectiva explicativa, digamos, ¿no? Entonces salí de la tesis de doctorado como diciendo, tengo que ir a buscar qué más hay que esté incorporando estas otras dimensiones complementarias de la vida, más vinculadas con el mundo, te diría, del universo de la persona, que no están en estas visiones más macro, más estructurales, ¿viste? Que te dan la pauta de funcionamiento general de la sociedad, de la humanidad, pero como que me faltaba esa escala más humana, digamos. Entonces ya esperando la defensa de mi tesis empecé a buscar qué había, y me empecé a encontrar con literatura que estaba afuera, que estaba básicamente en Europa en ese momento. Acá, la verdad que yo, hasta ese momento, acá en América Latina no había presencia, digamos, de este cambio de paradigma, de enfoque, y lo encontré, bueno, en la literatura que estaba afuera, pero en un encuentro de la ANPET, de la Asociación Nacional de Pesquisa y Ensino en Transporte, o sea, de enseñanza e investigación en transporte en Brasil. Me encuentro con una gente del Instituto por la Ciudad en Movimiento, que tiene una ciudad en Latinoamérica que se llama Ciudad en Movimiento. Sí. Te estoy hablando, en ese momento no la tenía, eso fue en el 2005, presentando este enfoque, y yo me enamoré, ¿viste? Me enamoré de eso, porque dije, uy, esto era justo lo que estaba buscando. Y bueno, y entonces empecé a conectarme con ese enfoque, con esa literatura que estaba afuera, y justo gané un proyecto de investigación que era como en cooperación con 27 equipos del sur, o sea, de Asia, África y América Latina. Gané por América del Sur, digamos, con otros equipos, era el único de acá de Argentina,
que buscaba ver cómo incidía la movilidad en el acceso a derechos, con el paraguas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y bueno, y ese proyecto me dio el marco para poder como empezar a desarrollar teoría y metodología para profundizar, digamos, en esas nuevas ideas, digamos, que incorporaban la escala humana al estudio y de una manera más amplia, digamos, al estudio de los problemas del transporte y del territorio. En lo personal lo viví así, empecé a... Como una inquietud personal. Como una inquietud que me llevó a que la vida me cruzó con esta otra gente que venía más adelante, en Europa venían más adelante explorando estas cosas, y me llevó a mí a buscar, explorar dentro de un proyecto de investigación cómo apropiarlo, cómo ponerlo en práctica en una investigación, porque hasta ese momento en este campo efectivamente trabajábamos en transporte y con un conjunto de técnicas, más de análisis macro, de manejos de estadísticas o de cartografías o de encuestas, digamos, pero eran más datos de análisis macro y más cuantitativos, y esto no lo podía capturar con esas herramientas. Entonces me llevó a tratar de explorar en las herramientas más cualitativas y complementar los análisis macro y más cuantitativos con esto más cualitativo y subjetivo, e incluso desarrollar diseños, digamos, de entrevista específicos para lo que yo quería analizar. Entonces para mí la verdad que fue, desde lo personal, me abrió un nuevo horizonte, digamos, de trabajo. Realmente considero que los trabajos esos sobre movilidad y análisis del cambio de paradigma acá, al menos en Argentina, mis trabajos fueron los pioneros, la verdad. Así que vos había mucha confusión en ese momento entre los conceptos, y la verdad que hoy sinceramente yo veo que eso ha cambiado. O sea, hay una cosa que está instalada, que todo el mundo sabe que no es lo mismo. Creo que todavía hay un acuerdo o un consenso entre esos dos conceptos de movilidad y transporte, como que no es lo mismo desde el punto de vista que el transporte refiere más a los medios de transporte y la movilidad más a la persona que los usa, pero creo que todavía hay mucho por explorar dentro de ese primer consenso general. Y bueno, y desde mi lugar, que es la academia, creo que falta mucha profundización todavía, es un desafío por desarrollar estos conceptos y por desarrollarlos específicamente para la problemática latinoamericana, ¿no? Porque todo el tema de la exclusión social, las marginaciones, el aislamiento socioespacial, las desigualdades urbanas, es un campo o una problemática muy cara, muy propia de América Latina, que nosotros tenemos mucho para decir al resto del mundo, a la academia, al resto del mundo, y que bueno, y que me parece que es un enorme desafío por integrar lo mucho que se ha desarrollado en investigaciones, en tesis, que todavía eso está como que está hecho, pero no está articulado, digamos. Me parece que sería interesante, este momento lo veo como ese desafío, ¿no? Articular lo producido y ser más claros en la transmisión del mensaje a los políticos, pues los políticos lo han tomado y se desarrollan y se alimentan muchas políticas, que eso es bueno porque es la manera de llevarlo a la práctica, y hay inversión y hay dinero, pero me parece que en muchos casos es más, viste, la moda que el sustento con el que se las alimentan las políticas. Vos hoy, de hecho, me comentabas el caso de la Ruta 1, es un buen ejemplo de eso. Sí. Y entonces me parece que hay un lindo desafío también por tratar de, ahora que ya tenemos una idea de que hay una transición entre estos dos conceptos, que bueno, bajen las aguas y nos dediquemos realmente a ser consistentes, en profundizar en esto y en llevarlo con consistencia y con seriedad de a poco a políticas bien, sustantivas, digamos, ¿no? Esa era una de las preguntas que bueno, ya pues tirando ciclovías, ¿viste? O tirando ahí por ahí, claro. Bueno, no sobra la plata. Solamente. Y hay mucha necesidad en nuestra sociedad.
esto que comentás era una de las preguntas que te iba a hacer. Yo ya contesté que todo ya de una, contestaste, ¿viste? pero por las dudas te la reitero. Si en tu experiencia viviste, cómo viviste esta transferencia, digamos, de la recolección de datos, la valoración y la posterior comunicación, cómo se transfiere a la política, al grupo de decisores. Si tuviste buenas experiencias con eso o ves todavía que no, que digamos que la transferencia no termina de ser del todo bien aplicada, digamos. No, yo creo que la verdad, depende de cómo lo evalúes, ¿no? O sea, yo creo que fue muy exitoso más que en otras épocas, que realmente esto, siendo que es un cambio nuevo, tiene ya una agenda de políticas. Y no solo una agenda de políticas en el papel, sino una agenda de políticas en la realidad. Y a nivel mundial, o sea, eso, la verdad que para mí hubo una aceleración de los tiempos en eso, ¿no? De lo que eran los tiempos históricos de gestación de esos cambios. Eso lo veo bien. Las limitaciones que veo, te diría que las veo desde el punto de vista también de las cuestiones epocales y del ser humano, digamos, ¿no? Yo quizás estoy un poquito más Bien. en otra edad, las veo desde ese punto de vista, digamos, ¿no? Que nos interesa más mostrar que ser, en muchos casos, ¿viste? Mostrar que somos exitosos, mostrar que somos los académicos que llevamos la punta, mostrar que somos los políticos de vanguardia, mostrar que somos los técnicos consultores más eficaces, mostrar que está bien, pero muchas veces... Ayer escuchaba una cosa de un psicólogo, se llama Frenkel, más humanista, digamos, ¿no? Que decía esto, que es como que siempre el valor supremo ordena a todos los demás, pero hay uno que manda, ¿viste? Hay uno que manda. Uno tiene muchos valores, pero hay uno que manda, ¿entendés? Entonces hay que ver bien cuál es el último valor que a uno le manden las acciones, ¿viste? Y en esto, bueno, hay veces que me parece que el último valor no es el de tejer el cielo acá, como escuché también, sino que en el fondo queremos tejer el cielo, pero en el fondo salir en el primer plano de la cosa y salir primeros y tener la punta y qué sé yo. Eso hace que muchas veces un poquito, digamos, la llevada a las políticas, esta que es tan buena porque es rápida, se están haciendo, está en la agenda y qué sé yo, a veces yo tengo un poquito la sensación de que se desperdician un poquito las oportunidades. Porque como lo que vale más, viste, es hacer la ciclovía y que te venga el crédito del banco y que el intendente corte la cinta rápido y que el equipo de técnicos muestren que hicieron el trabajo y se llevó son eficaces y lo llevaron a la práctica y qué sé yo, por ahí esa aceleración, viste, de las cosas condiciona un poco los procesos y por ahí efectivamente te sale la ciclovía, pero por ahí en torno a eso vos podrías haber aprovechado un montón de otras cosas, de organización ciudadana, de empoderamiento de la gente, de abrir la receta de la ciclovía, que es una receta porque tienes una punta. Se entiende un inicio en un cierre de una política pública, para que en cada lugar se apropie la gente, la enriquezca, la nutra, la haga crecer, no que te venga bien. Eso es lo que yo noto, digamos, ¿no? Que a veces con esta aceleración de los tiempos, que es muy de la época y de tener que mostrar resultados y qué sé yo, esto que a la vez tiene de bueno, que es muy rápido el cambio y se lleva a la agenda política y se hacen cosas, está un poco corrido, digamos, ¿no? Y no permite quizás que de estos procesos se saque la mejor versión. Sí, se los aprovecha al máximo. Siempre, bueno, es bueno que se haga la mejor versión que se pueda en cada caso con lo que se pueda, pero creo que se podría un poquito más. Porque en muchas ocasiones hay mucha gente trabajando, muy capaz, mucha plata, y es medio una lástima ver esto, que es medio como una producción en serie, ¿viste? De las políticas que se van, ¿viste? Tirando un lado. Eso, porque no siempre, yo ya como te digo, uno ve otras épocas y no siempre hubo tanta plata, tanta masa crítica de gente, tanta acogida en las políticas. Es como una situación de una oportunidad grande, que a mí me parece que
está muy bueno aprovecharla, pero yo soy, viste, vamos por más, aprovechémosla todo lo mejor que podamos. Está bien. Hay un concepto que vos lo usás recurrentemente y que me parece que un poco también hace la distinción, quizás entre tu investigación y otras investigaciones de movilidad, y que me gustaría que lo comentes un poco, que es cuando vos hablás de movilidad inmaterial o movilidad invisible. Si nos podés contar un poco de qué se trata. Mira, más que nada, lo que traté de mostrar con eso no es solamente esta cuestión de que hay subjetividades en el comportamiento del usuario, del medio de transporte, que eso es como que ya está bastante claro, sino lo que yo me refería era una cuestión más con visión de geógrafa, ¿viste? Porque cómo es la reconstrucción de la movilidad en el uso del territorio, o sea, a través del uso del territorio. Y nosotros estamos muy atados a que en el fondo nuestra mirada está puesta en el desplazamiento material, ¿no? O sea, en el desplazamiento de lo que somos, un cuerpo que es materia, sobre un territorio que es materia, por una calle que es materia y con un medio de transporte que es materia, lo material. Entonces, la interpretación que hacemos del uso del territorio a través de la movilidad es a partir de la materia. ¿Esto qué quiere decir? A partir efectivamente del lugar desde donde salió la persona con un medio de transporte hasta el lugar donde llegó la persona con un... Del viaje realizado. Del viaje realizado y hacia el lugar al que fue. Y es como que la comprensión de la movilidad, de esa movilidad, es a partir de la materia. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. A partir de los usos del suelo, a partir de los medios de transporte. Aunque después vos le agregues el comportamiento, no fue por esta calle porque era más segura y no por la otra, fue este hospital porque lo conocía y no conoce este otro, el tema de que cuánto concebimos, ¿no? Y cuánto conocemos del territorio nos incide en nuestras prácticas de uso del territorio. Pero yo sobre todo que mi foco estaba puesto en lo inmaterial de la movilidad, en tratar de mapear trayectorias con otra lógica. O sea, trayectorias que sí son materiales en el territorio, pero que tienen otra lógica de sentido dentro del territorio. A eso apuntaba con lo de inmaterial. No hacerla a partir de los usos del suelo. La gente va de la casa al hospital porque tiene que ir a la salud, o de la casa al trabajo porque tiene que trabajar o hacer los trámites o lo que sea, sino lo que realmente nosotros ponemos en práctica día a día, que es que bueno, uno va a la escuela para algo, o va a hacer un trámite para algo. Hay un sentido en la movilidad, que vos querés concretar alguna cosa que no podés hacer desde tu casa, digamos. Bueno, vos tenés un sentido. Entonces, si vos reconstruís el viaje, el uso del territorio, como un nexo, digamos, entre ese deseo que tiene la persona o esa necesidad y que finalmente lo logra, te permite mapear, digamos, y mostrar una movilidad del sentido, del significado, que a priori, digamos, no te sale, no está a priori en eso. Y es interesante porque vos llegás a lo mismo, llegás a los medios de transporte que usa, al comportamiento de la gente, a las rutas que hace en el territorio, de dónde a dónde va y qué sé yo, pero unidas a través de un sentido, de un significado de uso del territorio. Entonces eso llevó a que pudieran emerger con instrumentos convencionales de estudio, como son encuestas o entrevistas, una cantidad de cuestiones de movilidad invisibilizadas. Esas son las invisibles. Por ejemplo, los no viajes, yo les llamaba los no viajes. Los viajes no hechos, que hoy ya están en la literatura con muchos nombres, o los viajes inútiles, como yo les llamo, ¿viste? Esos viajes que fuiste 20 veces a un lado, para hacer una cosa. Para averiguar algo a veces, para averiguar algo, incluso para averiguar algo que está online. Sí. Incluso a veces la información online hasta te
te hace hacer viajes inútiles porque te malinforman. Entonces vas a un lugar que es incorrecto. O sea, hay toda una movilidad que se refleja en lo realizado en el territorio, pero que es producto de una lógica del significado. Y que hay muchos viajes innecesarios hechos. Que todo viaje innecesario, como es material y es en el tiempo, te lleva tiempo, dinero, esfuerzo y te quita energías, tiempo, dinero para hacer otros. Claro. Que los harías si te diera la posibilidad de sacarte la cantidad de viajes innecesarios que haces. O sea, hay una cantidad de viajes que uno los puede medir, pero bajo otras categorías nuevas que estaban invisibilizadas, por eso digo que es una movilidad invisible, pero que son parte muy cercana de la experiencia de vida de cualquier persona. Yo te hablo de un viaje inútil, vos seguro ya sabés qué es. Seguro, claro. Nada más que en la academia no estaba medido, no estaba Sí. el instrumento para medirlo. Sí. O del viaje innecesario, digamos. El tema es cómo vos lo estudiás y lo podés medir en Rosario, en Mendoza, en Buenos Aires. ¿Cómo lo sistematizás y lo podés llevar a que sea un dato, una información para estudiar? Claro, exacto. Es eso. Bien, y pasando un poco ahora a la temática específica del foro y a la que viniste, digamos, a disertar, y también aclarando que sos la única mujer de los 4 expositores. Mira, Sí, qué rol de género. Sí. ¿Cuándo, primero, qué opinión te merece el foro, este espacio que se ha generado de debate a nivel nacional, porque hay gente de todas partes del país, y también esta cuestión de las organizaciones sociales relativamente recientes, algunas que militan y que se movilizan justamente defendiendo los derechos de los no motorizados y que en algunos casos logran tener fuerte impacto, digamos, en decisiones políticas. ¿Qué opinión te merece esto que podríamos llamar un fenómeno reciente? Bueno, desde el punto de vista del género, efectivamente este campo que nació como transporte sigue siendo machista. No ha cambiado. No, ha cambiado, pero bueno, todavía las mujeres somos menos, eso es que está claro. Creo que es una cosa que ya está en proceso de cambio, hay mucha más presencia femenina que lo que había hace 20 años. Respecto al foro en sí, a mí me entusiasma todo lo que tenga que ver con la organización de base de la sociedad, a mí me entusiasma. Pues yo ya te digo, soy una ferviente apasionada de tejer el cielo acá, y yo creo que ese cielo se hace entre hermanos, ¿viste? Desde abajo, se hace en comunidad. Así que a mí todo lo que es movimiento de organización de comunidad me entusiasma. Yo siempre lo veo apasionadamente. Como todas las cosas, lo único que podría decir que mantengo como anhelo, digamos, es que los clamores que mueven a las organizaciones, porque toda la organización, siempre la organización comunitaria tiene un clamor de distinto tipo. Algunos serán colectivos de género, otros serán colectivos de sin tierra, otros serán colectivos de, qué sé yo, de organizaciones en busca de un mejor empleo. Bueno, cada organización tiene su clamor. Lo único que veo como anhelo, y lo veo en particular para esta movilidad sostenible y la bicicleta, que acuerdo, pero absolutamente con la necesidad que tiene la sociedad y la ciudad de institucionalizar, por decir de algún modo, a la bicicleta y a la caminata como parte de los medios de transporte urbano. Mi anhelo es que esos clamores sean siempre con firmeza, pero no con una fuerza, ¿se entiende? Porque cuando uno se pone en fuerza es como que se pone a tratar de imponerle al otro
Si vos estás con la bicicleta, bueno, se le impongo al auto, o yo estoy, qué sé yo, con la bicicleta se la impongo al peatón o viceversa. Me parece que las convicciones es lindo, los clamores es muy bueno para renovar la sociedad, para hacerlo de manera colectiva, pero siempre con un toque de sutileza en empujar las cosas, no en empujarlas para empujar al otro, digamos, sino para integrar en una cosa donde todos tengamos un espacio. Porque yo sinceramente creo que el auto tiene un espacio. Solo que hay que encontrarle a cada uno su espacio, su lugar en la ciudad, su lugar entre los grupos sociales. No creo que nos ayude ponernos férreamente defensores o detractores de algo que es simplemente un instrumento, o sea, la bicicleta, el auto, el transporte público, sino que me parece que está bueno tener una actitud como más de integración, ¿viste? Y de firmeza, pero no de fuerza, en empujar las convicciones que son absolutamente necesarias, que las empujemos con apasionamiento, digamos, ¿no? Sí. Pero tampoco el género, digamos, lo veo desde el mismo modo, ¿no? O sea, no con la idea de pensar que todos los hombres nos impiden ser, porque si vos ya lo ves desde ahí, nada bueno vas a pensar o le vas a proponer a alguien que te esté impidiendo ser, ¿no? O sea, claro, desde esa movida es difícil. Esa sutileza para también lograr el mayor consenso y no generar, digamos... Y una confianza en el fondo, ¿no? De que podemos realmente cooperar, sin que el otro va a venir, viste, a la fuerza a imponerte algo que es mejor o eso. Bueno, por último, ya para no robarte tanto tiempo, contanos un poco cómo te fuiste acercando también a empezar a investigar el género. Y sobre tu último proyecto, el del 2016, que algo me habías comentado, que trabajás más específicamente con la bicicleta y el estudio en el área metropolitana de Buenos Aires, y también cómo trabajan para medir esas cuestiones, que me imagino que no debe ser fácil tomar registros y datos de esas cuestiones. Mira, ¿cómo llegué al género? En verdad fue un poco así de casualidad, como te contaba en ese proyecto que gané en ese concurso internacional y demás, donde empecé a explorar estos conceptos y estas metodologías. ¿Eso de qué año es ese concurso? En el 2007. Ajá. Empecé ese proyecto. Estaba vinculado, como te dije, con los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, uno de los objetivos centrales es el de mortalidad materna, y apareció la cuestión de la mujer, ¿no? Mortalidad materna, mortalidad infantil. Y bueno, empecé a trabajar con ese caso de embarazadas adolescentes en función de ese objetivo. Y las mujeres en sí después me dio una línea de trabajo que se fue continuando en sucesivos proyectos que alimentaron esta idea de la movilidad vulnerable, ¿no? De trabajar sobre los grupos vulnerables, sobre las inequidades que se reproducen en la sociedad y en la humanidad, porque bueno, es una regla, es así. Las desigualdades se recrean, pero se reproducen bajo otros paraguas históricos y territoriales. Es lo que tenemos que estudiar, cómo son las nuevas formas de la desigualdad. Y bueno, esta noción de los grupos vulnerables y de la movilidad de los grupos vulnerables me llevó a ir estudiando en particular a las mujeres bajo distintas circunstancias, después también con jóvenes, otra línea de trabajo que seguí luego es con los jóvenes, que es un sector o un ciclo de la vida también muy vulnerable, y con distintos lugares y territorios de la ciudad, ¿no? Y también con distintos medios de transporte. Yo dirijo el programa de transporte y territorio de la Universidad de Buenos Aires desde el 2008 más o menos, y entonces a lo largo de estos casi 10 años se han ido haciendo muchos proyectos colectivos con muchos estudios de caso, muchas tesis, y cada una de esas
trato de que se articulen, digamos, y se complementen entre sí, desarrollando o algunos medios de transporte en particular con grupos sociales vulnerables en particular y territorios en particular. Entonces, como vamos combinando esas tres variables, ¿no? Un tipo de territorio, un tipo de grupo social y un tipo de viaje, para que los estudios que hacemos se vayan nutriendo y complementando entre sí. En este último, Diego Redondo, que está acá participando del foro, está haciendo su tesis de maestría, tratando de indagar cuál es el uso de la bicicleta, digamos, en lo que es la centralidad y la periferia. Porque en términos de esta condición o patrón de desigualdad de la sociedad, sí, y que se reproduce, o que la sociedad y la ciudad expresa, digamos, ¿no? Contiene y expresa eso. Yo creo que también está esta dualidad, digamos, en cualquier medio de transporte, ¿no? El transporte sostenible también tiene esta dualidad. Las políticas de bicicleta pública, ciclovías y demás se dan en el centro de las ciudades, pero no en sus periferias. Entonces, la intención de este trabajo es estudiar el uso de la bicicleta en el centro y en la periferia, porque no tenemos mucha información del uso de la bicicleta en las periferias y de cómo el entorno urbano del espacio público no acoge a la movilidad sostenible, que es donde más se la necesita, porque están o los más pobres o los que menos recursos tienen, en los barrios que yo les llamo los barrios precarios, ¿no? De nuestras periferias urbanas precarizadas crónicamente, y a su vez donde más problemas tenemos para hacer crecer la red de transporte público, que es como que hacia las periferias cada vez es más escueta, sea por cantidad de líneas o por cobertura de horarios, y cuesta mucho porque dicen no es rentable, no se puede, hay poca gente, entonces es como que ahí queda un vacío que es tierra de nadie se hace cargo de eso, el transporte público no le llega, la gente tiene menos opciones y el entorno del espacio público no los acoge para que puedan usar esa movilidad más autónoma, más barata, más sostenible que la bicicleta o la caminata, por ejemplo, ¿no? En una movilidad más de proximidad. Entonces, en este proyecto estamos trabajando sobre la noción de proximidad. Y bueno, uno de los casos es el de la bicicleta. Y bueno, y después hay otro proyecto que no tiene nada que ver, pero que también no tiene nada que ver, más o menos, creo que lo complementa, no es que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con este enfoque, digamos, que del foro, que es hacer un estándar para la medición de la calidad del autotransporte público en las ciudades de Argentina, que tiende justamente a motorizar o levantar esa otra parte complementaria de estas movilidades más vulnerables, reforzando el transporte público. Bien. Reforzando. Hacen una medición de la calidad. Y en ambos casos hay una cuestión metodológica, porque, como te digo, a partir de ese momento, allá por el 2005, donde empecé a incursionar en esta trayectoria, para poder investigar estos problemas nuevos y desarrollar estos conceptos nuevos, tenía que tener nuevas metodologías de estudio, si no, no podía mirar nada. Porque el dato surge de la herramienta con la que vos levantás el dato en la realidad. Fundamental. Entonces, a partir de eso, hoy por hoy ya en el programa y en otros equipos de investigación hoy en día también los hay un arsenal de herramientas nuevas. Nosotros trabajamos siempre en combinación con herramientas de análisis espacial, ¿no? De georreferenciación de datos. Sí. En algunos casos utilizamos desde las más convencionales, que son las encuestas, le vamos incorporando la cuestión por ahí de los formularios online o de las encuestas web, digamos, para movilizar encuestas desde otras vías, digamos, que no necesariamente sea el campo directo, Sí. Las entrevistas de distinta índole, más en extenso o más estructuradas. Proyectos tenés a Santa Fe como uno de los casos, ¿no es cierto? Claro, exactamente, porque ese proyecto surgió en un encuentro de la red universitaria de transporte que hubo acá en Santa Fe, sí. Donde en la mesa, yo coordinaba la mesa de movilidad urbana
Y la inquietud que traía gente de acá de Santa Fe que estaba en la gestión era que ellos estaban en necesidad de poder ver cómo medir la calidad, cómo definir la calidad del autotransporte público, para empoderar a los decisores justamente, ¿no? Para empoderar a los decisores. Y bueno, en ese momento yo tomé ese desafío, digamos, me pareció una idea interesante, aparte para armar como un proyecto colectivo que junte a equipos de distintas universidades. Finalmente, de las universidades que habíamos preacordado a participar, no todas pudieron quedar, pero bueno, algunas quedaron. El proyecto lo presenté a una convocatoria de CONICET, que se hizo tiempo después, de proyectos de desarrollo y transferencia social, donde se toma como un adoptante, ¿no? Un gestor, en este caso es el Ministerio de Transporte de la Nación. Y bueno, finalmente se está llevando a cabo. Muy interesante. Sí, se está llevando a cabo, pero la idea nació en Santa Fe y traída por gente de la gestión de Santa Fe, que está también en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Juan Jaurena y... Bueno, Imas, entonces seguramente sí. te vamos a tener de nuevo. Sí, sí, bueno, para sabés que desde el colegio seguir trabajando. Las puertas abiertas y te esperamos cuando tengas que volver. Cómo no, con mucho gusto. Y bueno, te agradecemos mucho y bueno. Bueno, muchas gracias, Jacquelina, por la oportunidad de participar y colaborar con la revista del colegio. Gracias a vos. Así que... Bueno, listo.